Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias, de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa, Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Un saludo cordial, un abrazo fraternal desde Cali, Colombia, para todos ustedes, estimados hermanos. Que Dios los bendiga, los guarde, los ayude. Y queremos ser edificados por el Señor mutuamente. Esperamos comentarios, esperamos su participación a que estamos haciendo aquí con el libro de Proverbios. Nuestro anfitrión, el pastor Gamaliel, está con nosotros. Bienvenido. Cambio. Proverbios 12:17, pastor. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Está muy parca la sentencia, muy clara, parece que no admite mayores comentarios, pastor. ¿Qué podríamos sacarle a esta sentencia, o a estas dos sentencias que están concatenadas por un punto y coma? Escuchamos las versiones de la Biblia y su comentario. Cambio. Bueno, vamos con las versiones. TLA, versículo 17, nos dice: la gente honrada siempre dice la verdad, pero el testigo falso dice puras mentiras. NTV dice: un testigo honrado dice la verdad, un testigo falso dice mentiras. La Nácar Colunga dice: el que habla verdad declara lo justo, pero el testigo falso lo disfraza. Y Dios habla hoy, dice: el testigo verdadero declara la verdad, el testigo falso afirma mentiras. Uno, cuando no ha tenido una experiencia, y esto toma sentido, por ejemplo, cuando dice la Biblia que el Señor Jesucristo vino y fue tentado en todo, se hizo semejante a nosotros. Digo yo, ahora sí sé por qué el Señor tuvo que venir a la tierra para poder, dice que después de haber sido tentado en todo, es muy paciente y nos deja llegar hasta Él para ayudarnos y darnos socorro cuando nos encontramos en problemas. Igual sucede con este versículo. No hay nada más tenaz que uno estar ante un juez y ver que alguien testifica de manera mentirosa y falsa contra uno, Pastor Gamaliel. Es una mezcla rara de sentimientos y de emociones que uno siente. Entonces, cuando hemos tenido la experiencia, uno llega a entender ese testigo falso que dice mentiras, que se cayó cuando dijo el testigo falso que dice mentiras. Cambio. Sí, ese testigo que hace daño y que afecta tanto la vida de una persona. Por un testigo falso puede alguien irse por muchos años a la cárcel. Por un testigo falso puede acabarse un hogar. Por un testigo falso se puede destruir una iglesia. Por un testigo falso alguien puede perder la vida y tantas cosas más. Entonces, de verdad que es corto este versículo, pero esa parte de el testigo falso que afirma, que dice, que asegura, que habla la mentira, trae mucho daño. No en vano, la mentira es algo que conecta o identifica con la naturaleza del diablo, porque él fue mentiroso y padre de mentira. Cambio. Sí, pastor, concuerdo con usted. Dar falso testimonio es una acción muy pérfida, muy baja, porque usted está vendiendo ahí su reputación, porque aquí es doble el pecado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice una mentira
para no quedar mal, por ejemplo, que si usted me pregunta, oiga pastor, ¿y cuántos miembros tiene? Yo le digo, tengo 300, para darme un aire, ¿no?, de importancia. Estoy mintiendo, pero es una mentira para cubrir mi ego, ¿no? Pero ya testificar contra usted, pastor, así deliberadamente, es una cosa muy pérfida, muy baja. Está vendiendo su reputación, su persona. Sí, por eso es tan importante hablar verdad, cada cual con su compañero, dice la Biblia, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente sentencia, pastor. A la siguiente sentencia y luego abrimos el micrófono. Y esta sentencia sí está muy amplia, pastor, muy jugosa y forma parte de la sana doctrina. Mi Reina Valera, mi amada Reina Valera, dice en Proverbios 12:18, hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ande, pues, a ver, pastor, las versiones, su comentario, y abrimos micrófono, cambio. Vamos con la TLA, versículo 18. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. NTV. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Nácar dice, hay quien al hablar da tantas estocadas como palabras, pero la lengua del sabio cura heridas. Dios habla hoy, hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan alivio. Tenaz la cuestión aquí. Me llama la atención la TLA que dice que el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Dios nos ha dado esa capacidad tan tremenda que a través de las palabras herimos o sanamos, damos vida o damos muerte. Y tristemente, por naturaleza, somos muy descuidados al respecto. Cambio. Sí, pastor, algunos tenemos una personalidad muy, vamos a decir, franca, ¿no? Y algunos nos ufanamos. Yo no tengo pelos en la lengua. Se dice acá en México, pastor, no sé si esa expresión sea común allá a Colombia, pero yo no tengo pelos en la lengua. Y mire, le voy a leer aquí en la versión latinoamericana, dice, las palabras desconsideradas hieren como una espada, la palabra de un sabio será el remedio. Mire, pastor, a mí la vida me ha enseñado a bajarle un poquito a lo mordaz, ¿no? A lo mordaz de los comentarios. Mi esposa, porque fíjese que tanto en hombres como en mujeres hay personalidades así, unos muy francos, muy directos, pero que uno pues tiene sus argumentos, ¿no? Es la verdad, bueno, sí, es la verdad, pero esa verdad está hiriendo a tu hermano. Fíjese que no soy partidario de ser tan considerado, pastor, yo, porque soy una persona un poquito más fuerte, no más ruda, pero como sé que otros son más débiles, más que se pueden herir, o probablemente a veces el egoísmo no me permite ver la situación de mi hermano, pero mi esposa sí es una persona sensible, y fíjese que mi hijo salió igual. No, eso no se dice. Es una verdad, pero ¿por qué tenías que decirlo? ¿Para qué pusiste mal al hermano? ¿Por qué lo hiciste sentir mal? Pastor, usted al ser una persona reactiva y de carácter un tanto como militar, yo pienso que Osvaldo Arias, si no hubiera sido predicador, hubiese sido general del ejército de Colombia. Probablemente se vaya a rebatir un poquito con el concepto. A ver, ¿cómo lo toma, pastor? Cambio. Mire, pastor, yo creo que las palabras son como el sol. Y así como el sol
puede dar vida, también puede secar una planta. Yo he tenido que luchar y sigo luchando con mi manera de decir las cosas, pero sobre todo el tono, por naturaleza, como por familia, como por herencia, como por todo. Somos sin adorno para decir las cosas. Hasta los pequeñitos son así, muy directos. Entonces, cuando uno dirige una iglesia, trata con gente, de verdad que tiene que apelar a que sea Dios guiándolo, ayudándolo. En la misericordia de Dios, pues las personas muchas veces no reaccionan como debían de reaccionar, sino que lo toman como por el lado amable. Creo que antier usted decía, no, me perdonaron porque me aman, porque me toleraban, pero hay otros que no, y esa es una lucha. No solamente uno tiene que saber qué es la verdad, porque mire que el Señor le dijo a la pecadora adúltera la verdad, a la samaritana le dijo la verdad, y a un poco de gente le dijo la verdad. Por ejemplo, a la samaritana, verdad has dicho, pero se lo dijo de una manera muy bonita, que la conmovió, que la cambió, que la transformó, y que no se sintió juzgada ni acusada. Que Dios nos ayude, porque ya usted lo ha hecho. Es una lucha para mí. Tengo que siempre estar midiendo y sobre todo lo reactivo, las cosas cuando vienen. Muchos somos como el alcacéser o como la soda cáustica o como esos elementos que una gota de agua hace que inmediatamente reaccione. Y aquí es bien tenaz eso. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, y yo no quisiera utilizar una palabra para herir una persona. Cambio. Perdón que me meta en la plática, pastor. Disculpen, no le quiero faltar respeto, pero de allá hay una verdad allí bien tremenda. Estoy muy de acuerdo con ustedes. ¿Sabe? El mirar las palabras, el medir las palabras y cómo aplicamos la palabra, creo que tiene que ver mucho en qué efecto va a tener en la vida de la persona. Pero cuando es uno así crudo y receta la medicina a la llaga como el vinagre, está tremendo, ¿no? Cambio. Sí, José, no, y qué bueno que entras, José. Claro, estamos aquí, de hecho vamos a abrir los micrófonos después de este comentario. Pastor Osvaldo, una de las características de los que desean obispado, dice la Biblia, no heridor. Así dice literalmente, no heridor. Y se refiere no a la herida física, se refiere al uso, al empleo de la palabra, ¿no? No codicioso de torpes ganancias y todo lo que dice ahí, ¿no? No pendenciero, también dice. Pero específicamente está no heridor. Sí, pastor, tenemos que refrenarnos, aquellos que tenemos un poquito el carácter militar, o que somos un poco broncos, ¿no? Y mi esposa pues ha tratado de educarme, ahí la lleva mi esposa con mi educación, pastor, y también los golpes de la vida, ¿no? Los golpes de la vida, y ahí vamos, pastor. Qué gran sentencia es esta de... Hay quienes hablan como dando estocadas de espada. Sí, se siente el golpe cuando le dicen a uno, no crea que yo soy tan duro, también me han dicho cosas que me quedo, mira, me dolió. Y probablemente esas son las cosas que me han hecho reaccionar a mí, para considerar al prójimo. Así que abrimos micrófono. ¿Quién quiere comentar sobre las palabras hirientes y las palabras del sabio que curan? Micrófono abierto, cambio. Una pregunta sencilla, Pastor Osvaldo y Pastor Gamaliel. Dile a esa zorra, palabras de Jesucristo, en relación al César, que hoy predico y mañana también. O, por ejemplo, palabras de Juan el Bautista, nido de víboras, ¿quién le enseñó a huir del juicio de Dios?
vosotros sois hijos del diablo porque vuestro padre es el diablo y hacéis su voluntad. Si tuviésemos que catalogar en base al proverbio, ¿qué estocadas dio Cristo? ¿Podemos calificar que entró con duras estocadas o entró bajo palabra de sabiduría? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Y la otra, Pastor Gamaliel, cuando alguien tiene una crítica objetiva sobre una palabra dura, aunque sea verdad y sea sabia, ¿puede ser una palabra dura, sabia a la vez? Entonces la pregunta es, ¿cuándo a veces hacemos comentarios de que me pareció mal porque a mí me parece mal, pero tal vez no esté mal lo que está dicho? O sea, pongamos un poco de Cristo en los tiempos de hoy en día. Pongamos Jesucristo, hagamos que Cristo se pasee por nuestros cultos. ¿Qué tipo de visión tendría la gente en común de nuestros tiempos con un Cristo hablando como hablaba en la Biblia? Cambio. Bueno, yo quisiera agregarle eso. Yo creo que yo creo, esa es mi suposición, que la forma, ¿no? Creo que la persona lo amerita, ¿no? La persona lo amerita. La persona lo amerita para decir, es cierto que el Señor le dijo, lo ameritaba, lo necesitaba. Creo que cuando uno lo necesita, creo que sí es bueno. Cuando uno lo necesita, creo que es bueno. Es bueno echarle un poco de vinagre para que sane, arde, duele, pero al rato sana rápidamente. Adelante, Camilo. Voy a dar mi opinión, Rodrigo, y enseguida le paso el micrófono al pastor Osvaldo. Bueno, en primer lugar, la sentencia, hay quienes hablan como dando estocadas de espada. No la veo yo como que se le habló duro alguna vez a una persona, porque el asunto de ir y decir a aquella zorra, estamos hablando de un Herodes que lo quería matar, ¿no? Y que el contexto era, Herodes te quiere matar, así que le querían meter miedo al Señor. Pero hay quienes habla de la forma de hablar de la persona como si fuera el pan de cada día. Hay quienes hablan descuidadamente. Por supuesto que hay frases duras en Cristo Jesús dependiendo de la ocasión, porque imagínate que le hubiese dicho a la mujer encontrada en el acto de adulterio, a ver, tú eres una zorra. Por supuesto que no. Jesucristo fue amoroso con los pecadores, fue amoroso con el penitente y duro con los fariseos hipócritas. Entonces aquí tenemos unas situaciones, Rodrigo, pero el texto, hay quienes hablan, es decir, como que la característica de ellos es echar espada para todos lados, cuando acá estás tú refiriéndote a situaciones específicas, ¿no? A ver, Pastor Osvaldo, ¿cuál es su opinión respecto a la pregunta que hizo Rodrigo? Cambio. Bueno, para no repetir, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo creo que el Señor Jesucristo tenía un propósito muy claro y muy definido. Cuando le habló a Herodes de esa manera, él tenía un propósito, y cuando le habló en Mateo capítulo 23 a los fariseos, tenía un propósito claro. Es decir, entonces las palabras pueden ser muy fuertes, y el hermano José Servín decía allí, a veces se necesita echar sal, vinagre, para que sane la herida. Yo mismo a veces he dado enseñanzas y he sido fuerte con los hermanos. Me vengo como retractado, como diciendo, Dios, pero Señor, yo debía de ser más suave. De por sí, a mí me pasa igual que al pastor Gamaliel. Mi filtro es mi esposa y me llama a orden y me dice, no, pero mire, cuando de pronto yo ya como con ganas de disculparme y viene uno o dos o tres hermanos o varios y me dicen, mire pastor, la palabra que nos dio el domingo la necesitaba o la necesitábamos, era exactamente lo que necesitaba. Y a veces hasta le he preguntado, y así de dura, digo, sí, mire que uno a veces no reacciona si no le hablan fuerte. Entonces yo creo que aquí hay un propósito, y al igual que el pastor Gamaliel, hay una forma de ser
de las personas. Algunas personas hacen comentarios hirientes. Hay el satírico, el irónico, el de doble sentido, el que le tiene que poner como esa cosa ofensiva en su lenguaje. Entonces creo que se refiere a esa clase de personas. Y nosotros debemos de pasarnos al otro lado. Pero las palabras del sabio traen alivio, cambio. Y me hizo reflexionar, pastor, para dejarle lugar ahí a Rodrigo para que haga otro comentario. Aparte de que el proverbio está hablando de una forma de ser equivocada, forma de ser. Jesucristo hablaba según la situación específica, ¿no? Incluso les dice, a ustedes les hablo así porque ven y su pecado es mayor. O sea, hipócritas. Esa es la cuestión. Pero cuando nosotros creemos que, por ejemplo, hay situaciones como en un debate. En un debate, pues están para demostrar que el otro está equivocado, ¿no? Yo acepto que en un debate se ponga a veces ríspida la cosa. Hay un margen como para aceptar algún mazazo, alguna ironía, claro, con clase, ¿no? Con clase, sin salirse de lo que es el argumento. Pero ya en la forma de ser, porque la contraparte de la sentencia es todo lo contrario. Las palabras del sabio son como medicina. Entonces se está hablando ahí de una persona descuidada, por un lado, y por otro lado una persona que te va a ayudar, que te va a sanar con lo que habla. No sé, Rodrigo, si estamos ahí en el comentario y después abres el micrófono tú mismo. Cambio. Sí, y tiro la segunda pregunta. ¿Cuántas veces a veces puede ser catalogado un comentario áspero o duro como inapropiado, pero tu observación nace desde un raciocinio muy subjetivo, desde me parece que estuvo mal, fue muy duro, y no está siendo objetivo en base a las circunstancias, en base al momento, en base a las situaciones, ¿no? Como por ejemplo, no peques más, no hace que te venga un mal peor. Palabras de Cristo en otro contexto, ¿no? Entonces, cuando a veces alguien podemos tener seguro que lo que me está diciendo, que le pareció mal, es totalmente subjetivo y no es objetivo lo que me está diciendo. En el caso de que muchas veces se dice algo duro, por ejemplo, yo anoche hice varias declaraciones, que no vieron el programa de anoche, hice muchas declaraciones duras sobre los ministerios y, por ejemplo, el hermano que me acompañaba me decía, fuiste muy duro y viste muchos palos, me dice, aunque todos lo piensan, pero nadie lo dice, con referente a algunas cosas que pasan en los ministerios, ¿no? Y por ahí le podría decirme perfectamente a los comentarios que vertí anoche, me podría decir, bueno, creo que fue inapropiado hablar así de los pastores, por ejemplo, o de algún determinado grupo de pastores o determinado ministerio. Cuando realmente podemos decir, sí, tienes razón, y muchas veces no le decimos nada porque sabemos que está equivocado. A eso me refiero, y sobre todo gente que es muy sensible, ¿no? Que todo le parece antiético e inapropiado. Cambio. Buena pregunta, Rodrigo, interesante pregunta. Mira, voy a dar mi opinión y luego enseguida el pastor Osvaldo y abrimos el micrófono entonces. Yo creo que depende de la relación, y este es mi criterio, ¿no? Depende de la relación del orador. Si es un patriarca al cual los pastores reconocen, él puede regañarlos con palabras duras porque ha invertido tiempo y esfuerzo con ellos, no lo van a ver mal. Si es, por ejemplo, el comentario de uno que nunca ha sido pastor y nunca ha batallado con una congregación, pero tiene opiniones que probablemente sean correctas, pero el contexto a él no le da, y la forma, no sé, es lo que yo juzgaría, Rodrigo, para mí mismo, ¿no? Claro que hay personas muy sensibles que se van a escandalizar de todo, pero yo pienso que las palabras tienen su medida dependiendo del contexto, del orador y todo esto.
Yo a veces aquí salen comentarios, por ejemplo, de los ministerios, y hay mucho que decir, pero mejor me retraigo y digo, Pastor Osvaldo, no, hombre, es un tema amplio. Porque es delicado, ¿no? Es delicado, probablemente me pase yo de lo que del comentario. Yo pienso que sí deberíamos tener cierto recato y medirnos a nosotros mismos para hacer el comentario justo o equilibrado. A ver, Pastor Osvaldo, bueno, yo así creo, así siento. Cambio. No, totalmente de acuerdo. Es que pongamos la vida del Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo tenía tanta autoridad para corregir desde el más pequeño hasta el mismo Herodes, porque Él lo vivía, Él lo hacía. Él estaba allí, como diría alguien, en la jugada. Recordemos aquella ocasión cuando mandaron a los soldados a traerlo al templo y lo escucharon y regresaron sin el Señor. Bueno, ¿qué pasó? Digo, nunca hemos oído hablar a nadie con la autoridad con que habla ese hombre. Entonces estaba respaldado por una autoridad. Usted lo dijo con respecto al reconocimiento que se tenga de la persona que vaya a hablar. A nosotros muchas veces nos sucede como cuando estamos mirando jugar ajedrez, parqués u otras desde afuera, que vemos la jugada y mire, este debía de hacerlo, pero otra cosa es cuando uno está allí sentado que no encuentra la jugada. Entonces, ya lo ha dicho Pastor Gamaliel, todo depende de cómo se vaya diciendo en el momento y a quiénes. Por ejemplo, yo tengo que saber que si voy a su iglesia, Pastor Gamaliel, tengo que estar muy medido y no puedo llegar a corregir nada. Yo tengo que llegar a compartir la palabra, a dar la enseñanza, a edificar, pero eso de la corrección, digamos, yo llego como abuelo de sus hijos espirituales a consentirlos, pero el papá es el que tiene que educar y es el que tiene que formar allí. Entonces esto se pone un poquito complicado y son verdades, porque la verdad es la verdad y así parezca dura, es la verdad y hay que aceptarla. Entonces está en la disposición que tal vez tenga la persona de recibir, y también tiene que ver muchísimo, como dicen por aquí, el tonito, el tono en que uno lo dice es bastante tenaz. Yo, por ejemplo, tengo dificultad con mi tono de voz para con las personas. No, pero no me regañe. No, es que no lo estoy regañando. No le estoy hablando golpeado. Sí, pero yo lo noto así. Perdóneme, pero yo no estoy hablando así. Entonces, todas esas cosas en la comunicación son bien complicadas. Cambio. Bueno, hay una cosa, hermanos. Por ejemplo, el Espíritu cuando da testimonio en nuestro espíritu, cuando el mensaje viene de parte de Dios, así la persona, el regaño sea como sea, yo creo que él recibe esa exhortación. Por lo tanto, si, por ejemplo, si alguien viene y me dice algo y realmente yo recibo de parte del Espíritu esa exhortación, eso va a traer que yo me retracte o realmente reconozca que estoy haciendo mal. Porque realmente sí podrá hacer, pero sí también puedo sentir cuando la palabra es aplicada a mi vida y en cierta forma hacerme ver o es aplicada de cierta manera para quererme decir algo, no sé cómo decirlo. Pero sé cuando el Espíritu a mí me dice que, por eso yo he visto a siervos que hablan fuerte y esa persona se queda así, mire, se queda humillada, o sea, ¿cómo le dije? Se queda callada, reconoce, no le haya hablado así fuerte, él no dice nada, simplemente se queda callado. Y esto quebranta, ¿sí? Cuando el Espíritu recibe y él le están diciendo una verdad, lo hace que se retracte, ¿no? De que se arrepienta de lo que está haciendo. Cambia. El tema da para mucho. Esta sentencia está muy interesante, ¿no? Aunque claro que la sentencia dice, hay quienes hablan como dando estocadas de espada. Está hablando de un defecto de una persona
que no se mide. Y en cambio la lengua de los sabios es medicina, ¿no? Y yo concuerdo con que hay situaciones, por ejemplo en un debate, por ejemplo cuando una persona te amenaza de muerte, como Herodes te quiere matar. Por ejemplo, a mí una persona me dijo, te voy a matar, y yo le dije, pues ni que fuera cucaracha. Y creo que no pequé, ¿no? Una especie de sarcasmo, pero claro, me están amenazando de muerte. Y así, pero pues ya para tratar con la gente, por ejemplo, el auditorio de la iglesia, o en una enseñanza, a menos que te tome el celo de Dios, pues entonces sí que podemos decir. No sé si Rodrigo quiere hacer otro comentario y avanzamos a la siguiente sentencia. ¿Qué os parece? Cambio. Avanti, no, Pastor Gamaliel. Cambio. Ojalá estuvieras aquí en todos los programas, Rodrigo, porque siempre abres el tema y se pone aquí la cosa peleaguda. Avanti, ok. Dice el verso 19. El labio de verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira por un momento. Mire qué interesante sentencia, una sentencia responde a la otra. Pastor Osvaldo, lo escuchamos. Cambio. Bueno, vamos entonces aquí con las diferentes versiones. Capítulo 12, versículo 19, que dice: el que dice la verdad vive una larga vida. El que solo dice mentiras no vive mucho tiempo. NTV. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. La nácar. Dice, el labio veraz mantiene siempre la palabra, la lengua mentirosa solo por un momento. Dios habla hoy. El que dice la verdad permanece para siempre, pero el... Fíjese, pastor, que hace días... se le cortó, no sé si quería hacer algún comentario después de su lectura. Cambio. No, adelante, Pastor Gamaliel, lo escuchamos atentamente. Hace días me resonaba en la cabeza, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero antes había dicho que la gloria del hombre es como la flor de la hierba, o más bien, dice, el mundo se pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta permanencia para siempre me llama mucho la atención, porque, bueno, mi arcaica Reina Valera dice, el labio de verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira por un momento. La idea que me surge de la Reina Valera es, pues claro, el que dijo una verdad es verdad, y la verdad va a permanecer, porque es verdad. Y la mentira, pues se va a desvanecer en cuanto se descubra, ¿no? Pero acá decía otra versión, pastor, que el que habla verdad vive y el otro muere. Lo aplicó al individuo, pero parece que se refiere al labio de verdad, ¿no? Le leo en latinoamericana, que no es tan buena, pero es bueno leerla. Y dice, la palabra verdadera se instala para siempre. Lo que es falso dura solo un momento. Pastor, como que no apreciamos todavía, sobre todo los jóvenes, no aprecian la verdad, la justicia. No se aprecian estas virtudes, pastor. Qué bonito es... Hay un salmo que dice, cabalga sobre palabra de verdad, cabalga. A ver, ahorita lo busco. Su comentario, cambio. Bueno, pues es que dentro de nuestra naturaleza, no sé por qué, la verdad es como esos alimentos que sabemos que nos hacen mucho bien para nuestra vida, para nuestra salud, que nos trae fortaleza, pero que no nos agrada. La mentira es como aquella comida chatarra que es sabrosa, que sabemos que nos hace daño y sin embargo la consumimos. Igual sucede entre la verdad y la mentira. Por ahí un proverbio dice que el pan robado es sabroso.
Entonces, las cosas malas por nuestra naturaleza como que se hacen unas más aceptables que otras. Y aquí, en esta comparación que nos hace entre la verdad y la mentira, pues exalta el que dice la verdad vive una larga vida. El que solo dice mentiras no vive mucho tiempo. Entonces, son generalidades para todos. No está hablándole a una iglesia, le está hablando a la gente común y es para instruir y para recalcar sobre ese gran valor que trae la verdad. Y es que la verdad, pues no es agradable, no es fácil decirla siempre. Porque, ¿por qué no estuvo en el programa? Fácil es decir, no, que se me presentó una diligencia, una situación, pero pudo haber sido por pereza. Entonces, el tener ese carácter de decir, no, no lo hice porque tengo pereza o no quiero, cuesta, pero no es fácil. Sin embargo, aquí tenemos promesa. El que dice la verdad vive una larga vida. El que solo dice mentiras no vive mucho tiempo. Cambio. Pastor, el Salmo 45:4, claro que se refiere a Jesucristo de forma profética, ¿no? Porque desde el 3 dice, cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Pero mire qué bonito dice el verso 4, y en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad. Mire la frase, pastor. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia. Y el resultado, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Qué precioso, ¿no? Pero esto de cabalgar es, pues voy sobre la palabra de verdad. Yo no he echado mentiras, lo que dije eso es, y a ver, ¿quién me puede decir que no? Va cabalgando, ¿no? Va cabalgando y el que está fundado en mentira, pastor, se le va a caer el circo. Cambio. Lo escucho atentamente y a veces cuando lo escucho intercambiar ideas con Rabbi Pastor, digo, bueno, aquí tengo dos poetas que les encanta ese lenguaje poético, ese lenguaje adornado, bonito. En cambio, prefiero el lenguaje como Pastor Gamaliel. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Así como sino muy al grano, diría alguien. Pero gracias a Dios, como nos ha hecho para encontrarle deleite a la palabra. De todas maneras, en una traducción o en otra, de una forma u otra, uno se deleita. Lo que sí sé es que para quienes estudiamos la palabra, se convierte como miel que destila del panal. Fíjese esa comparación que hizo el salmista allí en el Salmo 119. Cambio. Por eso hacemos equipo, pastor, claro que sí. No, yo no le llego ni a los talones a Rabí Pastor en lo poético. No, ese hombre tiene un toque ahí para lo poético, y luego el tono del argentino, cuando no es altivo, como Rabí Pastor que habla de forma muy humilde, es más suave la forma de ellos de hablar. No, el poeta es Rabí Pastor. A mí también me gusta, un poco. ¿Alguien en la sala quiere comentar? El labio de verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira solo por un momento. ¿Quién comenta? Cambio. Bendiciones, Pastor Gamaliel. Muy buenas tardes, Pastor Osvaldo. Muchas bendiciones a ambos. Aquí estoy atento, escuchando. Realmente esta enseñanza da para mucho aprender. Dice, más vale estar dividido por causa de la verdad que unidos en el error. Muchos prefieren estar unidos, no importando cómo. Y referente a esta verdad, muchas veces la verdad ofende, la verdad incomoda, la verdad no gusta. Por verdades se ocultan verdades para que la gente se sienta bien, cómoda y no ofenda. Esta es una gran, lamentable realidad en muchas personas, en grupos de congregaciones. Ahora, esto es importante de entender. El apóstol Pablo
por decir verdad también, no les incomodó a los Gálatas cuando dijo, oh Gálatas insensatos, tratándolos como de necios, tontos, por cuanto ellos estaban haciendo todo lo contrario a lo que se les fue enseñado inicialmente en cuanto a la gracia del Señor, la salvación, y infiltrándose herejías o infiltrándose el judaísmo, y tantas cosas que el apóstol también enseñó, reprendiendo cuando había turbación. Aún confrontó al apóstol Pedro cuando también estaba equivocado Pedro, y así la verdad muchas veces confronta e incomoda. Bueno, ese sería mi comentario. Dios les bendiga. Cambio. Qué bueno, mi hermano, que participa. Qué bueno, hay participación. Amén. ¿Alguien más, hermanos, antes de pasar a la siguiente sentencia? Cambio. Habremos encontrado en este texto bíblico el respaldo a la frase popular: la mentira tiene patas cortas. Cambio. La mentira tiene patas cortas. No lo había escuchado, Rodrigo. Quiere decir que no llegará muy lejos, ¿verdad? Está bueno. Cambio. No, para hacer un comentario con respecto a lo que decía el hermano Antonio, Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice: ¿qué? ¿Busco con esto ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces, es una parte bien tenaz, porque esto de decir la verdad, de siempre estar, ¿qué diría?, buscando agradar a Dios y no a los hombres, no es nada fácil. Cambio. Pastor Osvaldo, pastor, bueno, decía el pastor, la ocasión lo amerita. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque ellos estaban recibiendo enseñanza habían renunciado a lo que habían comenzado en el Espíritu, a la gracia, y querían ganarse la salvación por medio de la ley, lo cual era imposible. Creo que la exhortación de Pablo se amerita a los Gálatas. Y eso es lo que tenemos que entender. Si a mí usted me mira y que yo estoy haciendo algo que realmente no va en juicio, y usted tiene el derecho a exhortarme, a darme una exhortada, porque realmente lo amerito, pero realmente son ocasiones, ¿no? Realmente en las cuales realmente uno está desviando de la verdad. Cambio. Sí, ahí está el parámetro, ¿no? Nosotros no podríamos vender las grandes verdades para agradar a la gente, pero ese es un concepto doctrinal. Otra cosa es que cuando hablemos como si nuestra lengua fuera una espada. Me parece que son contextos diferentes, aunque están relacionados. Y veo, Pastor Osvaldo, que los comensales y los comentaristas aquí en el canal no quieren salir de la anterior sentencia. Cambio. Diría alguien por aquí, tiene mucha tela de dónde cortar, pero eso es lo bueno, que queden con ganas para que sigan. La mentira se va a desvanecer como humo. Y la verdad, fíjense el concepto de lo que es la permanencia para siempre, ¿no? Es que la verdad es así y ya quedó. Ni siquiera Dios la puede mover, porque sus juicios son verdad, todos justos. Si alguien habla verdad, eso queda en la eternidad, eso ya ni Dios lo puede revocar, porque es parte de su naturaleza. Pero cuando alguien dice una mentira, se le va a caer el circo, pastor. Pasemos a la siguiente. ¿Qué le parece? Le doy lugar. Cambio. Bueno, voy a leerles el 21 en las diferentes versiones. Inicio con la TLA. Dice: el bueno no sufre ningún daño. Al malvado los males le llegan juntos. La NTV dice: nada malo les sucederá a los justos, pero los perversos se llenarán de dificultades.
La nácar dice, sobre el justo no vendrá la adversidad, mas para los impíos todos serán males. Y Dios habla hoy, dice, el hombre justo jamás sufrirá ningún mal, pero el malvado recibirá todos los males juntos. Y la versión internacional dice, al justo no le sobrevendrá ningún daño, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. Cambio. Si tomamos estas sentencias, pastor, de forma simplista, diríamos, no es verdad. Esta sentencia no es verdad porque yo he visto justos que les ocurren males. Esto está diametralmente opuesto con lo que le sucedió a Job, por ejemplo, ¿no? Que es un libro muy incómodo para la lógica general, como un justo Dios deja que Satanás le haga esto y lo otro, ¿no? Pero no solamente se ve el inicio del libro y no se ve el final y no se ve la figura profética del libro, pastor, pero creo que a veces nosotros, como somos tan exagerados, el texto no está diciendo que, por ejemplo, el justo no le vaya a suceder un catarro, una enfermedad o algo, y que no pueda, que sea intocable. Bueno, al menos yo no lo capto de esa manera, sino está hablando del resultado, ¿no? Del resultado de lo que él sembró. Al final de cuentas, es para vida, es para bien. Y por otro lado, pastor, y esto ya lo hemos hablado, a los que se portan mal parece que engordan y se ponen cachetones, es lo que dijo el salmista. Sus ojos están salidos de gruesos y no son azotados con los demás hombres. Pero ¿a poco? Busqué al impío y no lo hallé. Cuidado, pastor. Lo que pasa es que Dios es amplio en misericordia, lento para la ira, es lo que nosotros no entendemos. Cambio. Sí, gracias a Dios por esa conexión espiritual que tenemos, porque el comentario que usted hizo era el que le iba a hacer. Si uno lee la Biblia de manera muy textual y se agarra únicamente de esos versículos, dice, este texto es equivocado, erróneo, la Biblia entonces sí tiene errores, esto no puede ser porque aún la misma Biblia habla de aquellos justos a los que les vino mal. Decir, pero si nosotros miramos dentro del contexto general de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, David era alguien que la tenía clara, digamos así. Cuando el siervo de Saúl salió a maldecirle, y el siervo de David dijo, déjeme, yo voy y lo mato, dijo, no, déjelo, porque a lo mejor Dios convierte sus maldiciones en bendiciones. Ahí ya tiene él una interpretación. Luego nosotros cuando miramos más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Una aparente... Se cortó, pastor, donde dijo una aparente. Cambio. Posiblemente le haya entrado una llamada, pastor. Ahí se cortó como así rápido. Cambio. Qué buenos comentarios has hecho, José, aquí en la tacita. Qué bueno. Vamos a ver si ya está por ahí el pastor Osvaldo. Cambio. Pastor Gamaliel, allí usted tome la rienda, démosle oportunidad que entren mientras desbloqueo aquí mi teléfono, algo le pasó y se bloqueó. Cambio. Correcto, a ver, escuchamos comentarios en la sala, hermanos, ya nos quedan escasos 9 minutos. Hagan buen uso del micrófono. Adelante, cambio. Y referente a eso, de lo que está hablando, ¿verdad? Yo pienso que no estamos atentos de recibir mal o seamos azotados por una enfermedad o cualquier situación. Muchas las veces puede ser que seamos nosotros culpables de esta situación. Podemos nosotros ver cómo Dios da sabiduría al siervo cuando el siervo consulta a Dios, porque vemos esta situación con David, allá cuando con qué sabiduría le habla al rey David, el profeta, que él mismo se echa su sentencia. Él mismo se echa la sentencia y él reconoce la situación. Le da una cosa que lo acorrala, ¿no? De una manera que él solito cae. Muy, muy sencillo.
Así de que adelante, cambio. Bueno, ya estamos de regreso aquí. Se había bloqueado esta cuestión, pero una vez más estamos aquí. Entonces, yo creo que hemos comentado sobre el versículo 21 que hay que mirar el contexto general de las Sagradas Escrituras, no irnos a un versículo porque eso nos puede sacar de una gran verdad y podemos terminar con unas conclusiones equivocadas. Cambio. Sí, pastor, avancemos en los escasos minutos que nos quedan a la siguiente sentencia. Y dice en el verso 22, y esto es importante: los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad su contentamiento. Mire, pastor, le paso un tip. Probablemente sea una minucia, no tenga valor, pero lo anoté alguna vez para investigarlo y hasta la fecha no lo he investigado. A veces que la Biblia habla de la lengua mentirosa y de los labios mentirosos, no sé si haya que investigar la diferencia cuando se refiere a la lengua mentirosa y a los labios. Es solamente una curiosidad, porque aquí dice los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad su contentamiento. Mire cómo un labio mentiroso, y no está hablando de uno que echó mentira, una mentira, no, es un mentiroso. Vamos a ver cómo dicen las versiones, pastor. Habla del vicio que ya tiene esta persona, ¿no? Le da asco al Señor. Qué curioso, ¿no? Pero los labios que obran verdad, se contenta el Señor. Qué bonito. Adelante, pastor, cambio. Son cosas bien tremendas, pero llegando allí a esas de labios, lengua mentirosa, me parece que el español es tan rico que puede utilizar sinónimos, pero en esencia se refiere a la persona mentirosa. Por ejemplo, la LTA dice: Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Luego, en la NTV dice: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen verdad. La NACAR dice: los labios mentirosos los aborrece Yahvé, se agrada de los que proceden sin ser. Dice: el Señor aborrece a los mentirosos, pero mira con agrado a los que actúan con verdad. Aquí tenemos otra vez que hacer una aclaración. Una cosa es que por una u otra razón, descuido, miedo, qué sé yo, la motivación, uno puede decir una mentira. Otra cosa es ser mentiroso. Está como el que hace un detallito chiquito, o voy a colocarlo en términos iglesia. Si Dios utiliza a una persona en un momento para dar una profecía, no lo convierte en profeta. Entonces, igual, tal vez, por ejemplo, mi vida no es una vida de mentira, pero ustedes me preguntan: entonces, desde que se hizo cristiano no ha hecho mentiras. Me toca decir que sí he dicho mentiras, de manera pensada, meditada, reflexionada, tal vez, pero en algún descuido, en alguna cosa, porque cuando uno aumenta es mentiras o cuando disminuye es mentira. Así que Dios aquí detesta al que vive, promueve, cree la mentira, pero ama al. Sí, pastor, la aclaración es completamente necesaria. Me hizo recordar, hace unos meses uno de nuestros predicadores locales estaba predicando muy bien y de repente dijo: ¿cuántos son mentirosos aquí? Pues la mayoría de hermanos no levantaron la mano, uno que otro sí, y dijo: no, todos levántenla, dijo, porque la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y así predicó, no era el tema, pero hizo el comentario. Al final yo lo tomé. Es buen hermano, es muy obediente. En cuanto yo le dije: no, hermano, no, es que una cosa es ser mentiroso y otra cosa es que digamos alguna mentira. A veces todos hemos dicho, pero no todos somos mentirosos.
porque todos los mentirosos, dice la Biblia, su parte será en el lago de fuego. Ahora, aquel texto que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, está en el sentido de reivindicar la veracidad plena de Dios en comparación con lo que somos los hombres, ¿no? Pero no quiere decir que todos los hombres son mentirosos. Y sí, aceptó la corrección inmediatamente. Es importante, pastor, estas aclaraciones. Cambio. Es que esto trae consecuencias. Por ejemplo, cuando no hay una aclaración, las personas caen bajo un sentimiento de juicio y de condenación. Allí yo creo que Satanás utiliza demonios para atormentar a las personas diciendo, sí, yo soy un mentiroso. No, hay que aclararles que los pasos del justo por Dios son ordenados y él aprueba su camino. Si cayere, no quedará postrado porque Dios sostiene su mano. Entonces es muy importante el que se van llenando como de ese juicio y de esa culpabilidad y terminan apartándose de la iglesia. La otra cosa es que un predicador dijo en una de sus enseñanzas, sus predicaciones, que la mentira, que la pobreza era una maldición, que originalmente Dios no había hecho al ser humano pobre. Y hubo alguien descuidado que dijo, no, yo no vuelvo a la iglesia. ¿Por qué? Porque el predicador dijo que los pobres éramos unos malditos. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, y eso es lo que nos toca ir aclarando y dándole una buena o correcta aplicación a estos textos. Cambio. Devuelvo el cambio, pastor, porque llegamos al final del programa que estuvo tan sabroso por la intervención de Rodrigo que nos puso allá. Este Rodrigo es tremendo, ¿no? Y las intervenciones de José Servín y de Antonio, qué bueno que participaron en este día, pastor. Haga la salida y lo esperamos mañana para el siguiente verso del libro de Proverbios. Cambio. Bueno, mis estimados hermanos, desde Cali, Colombia, un saludo cordial, un abrazo fraternal, agradeciendo a Dios y a todos ustedes que están con nosotros y que nos animan para seguir con la tacita de café. Que Dios los bendiga hasta el día de mañana, si Dios nos presta vida. Qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias. Le invitamos para la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Oh, soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Yo recuerdo aquellos días que en pecado los pasé. No pensaba que tenía necesidad, pero bendecido fui, pues Jesús me encontró. Ahora canto, aleluya, soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Ahora sé que voy al cielo, cantando llegaré. Ya mi nombre en el libro escrito está. Con su sangre me limpió y estoy listo para ir. Ahora canto, aleluya, soy feliz. Soy feliz. Cuando el viaje se termine y alcance aquel lugar, todo ya será justicia con Jesús. Caminando en la ciudad, ver el rostro de Jesús. Ahora canto, aleluya, soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Oh, soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz,
Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, oh muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz.